Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Un saludo muy grande aquí desde México y también compartiendo desde España con Dora Gil. Bienvenidos a este canal. Bienvenida, Dora. Vamos a compartir con ustedes un tema de verdad muy especial, muy bonito, que es la importancia del ser. Y pues para esto tenemos a nuestra escritora, autora del libro Del hacer al ser. Dora, ¿cómo al ser? Sí. ¿Cómo estás, Dora? Pues muy bien, con ganas, como siempre, de compartir sobre estas cosas esenciales que a todos nos llenan tanto, ¿verdad? Claro, claro, y ya lo verán ustedes conforme vaya pasando esta charla, la delicia que es escuchar a Dora con todos estos mensajes que ella comparte, con todas estas reflexiones que nos invitan a echarnos un vistazo por dentro y realmente ver, estamos viviendo como nosotros deseamos vivir, como realmente nuestra alma nos lo pide desde sus anhelos. Entonces, pues comenzamos, Dora, con este tema tan profundo que a lo mejor las personas dirán, del hacer al ser, pues, ¿qué tanto puede haber de diferencia? Simple y sencillamente, así como soy, hago. Pero no, realmente cuando nosotros hacemos simplemente, pudiera ser que estamos accionando desde los paradigmas muchas veces, desde las creencias, desde lo que nosotros observamos que está bien porque el resto de las personas lo hacen. Pero a veces nosotros no nos paramos a analizar si eso que hay afuera se está creando. A mí me beneficia en el sentido de que me permite realmente compartirme desde mi esencia o únicamente me permite accionar desde lo que yo considero que la sociedad puede tener aquí en mente como aceptable. Y Ujú. ahí obviamente tenemos como un gran abismo en el que yo esté aportando desde lo que considero en mi profesión o de lo que yo esté aportando desde lo que realmente represento yo en espíritu. Ujú. Pueden haber creaciones muy distintas. ¿Qué nos compartes Totalmente, acerca de esto, Dora? totalmente. Cuando le puse el título al libro, del hacer al ser, el hacer al que se refiere ese título es el hacer que brota no de nuestra esencia, sino que brota de lo que nos hemos creído ser, de este un pequeño personaje, el pequeño yo lo llamo en mi libro, que se siente pequeñito, separado de la vida, que cree que tiene que conseguir hacer muchas cosas para por fin ser alguien, que ignora su verdadera naturaleza inmensa y se ha confundido eso con un personaje. Y entonces, al sentirse tan limitado y tan carente y tan temeroso, recurre a hacer cosas, a realizar cosas como una manera de llenar esa sensación de pequeñez o de vacío y de demostrar o demostrarse a sí mismo que puede valer, que vale algo, aunque en el fondo no se lo cree mucho. Entonces, muchos de nosotros hemos recurrido a hacer cosas porque en ese sistema de pensamiento que maneja ese yo pequeñito, reza un principio que dice algo así como tanto haces, tanto vales. Entonces se nos mide por lo que hacemos, según cómo haces, y si haces muchas cosas vales más, y si haces poco o lo que haces no parece ser muy valioso, pues tú vales menos. Y entonces en la mente de esa esa falsa identidad con la que nos confundimos, rige este principio que nos lleva a hacer muchas cosas con frecuencia, pero no desde la esencia, no desde la creatividad, no desde nuestra verdadera naturaleza, cuyo hacer es pura inspiración, creatividad y realmente es muy bello actuar desde ahí, sino desde esa parte que trata de conseguir algo, trata también a veces de llenar con su hacer ciertos huecos y recurre a haceres muy compulsivos, ¿no? Siente un vacío, siente una carencia y entonces pues se pone muchas veces a trabajar, a realizar cosas como una manera de escaparse de ese sentimiento que es doloroso, de estar vacío, de no ser nadie. ¿Ves? Es como Claro, un hacer sí. adictivo,
diferente del que surge de nuestra verdadera esencia, de nuestra verdadera naturaleza, que yo llamo un hacer creativo o inspirado, y que no tiene nada que ver, porque no hacemos para conseguir otra cosa, sino que simplemente hacemos como, como un disfrute máximo y una expresión de nuestra creatividad, como los niños cuando hacen, ¿no? Como el artista cuando está inspirado. Ujú. No sé si Exacto, queda clara la sí, diferencia. sí, sí, claro. Y por ejemplo, para aterrizarles todavía un poquito más a los oyentes esta idea, ¿cómo podríamos poner un ejemplo de un hacer típico en nuestra vida que nos lleva a tener unos resultados cada vez crecientes como la bola de nieve al ser, actuando? Pongamos dos ejemplos pequeñitos para que se pueda visualizar mejor la diferencia, ¿te parece? Lo que me preguntas es un ejemplo de lo que sería un hacer que nos llevara al ser. No, un hacer que No. nos lleva a una cotidianeidad así, Ah, eso es. a diferencia Para del hacer. distinguir un poquito, vale, muy bien. Exacto. Bueno, en realidad no es tanto lo que hacemos, sino desde dónde lo hacemos, desde el estado de conciencia en el que lo hacemos, porque la misma acción realizada desde una conciencia limitada, necesitada de ser alguien a través de lo que hago, que no me falle, que no me puede fallar, que me tiene que quedar bien, que ojalá lo consiga, es una conciencia constreñida que pone todas sus esperanzas en los resultados de eso que hace. Y puede ser cualquier cosa, puede ser cualquier actividad, pero esa misma actividad, da igual, barrer una cocina o dar una charla, da lo mismo, realizada desde la conciencia de lo que somos de verdad, pura vida, pura plenitud, deseosa de expresarse a través de nuestros gestos, a través de nuestras palabras, a través de cualquier cosa, siendo la misma actividad, la felicidad que obtenemos de eso es muy distinta al estrés que suele generar el hacer cosas para conseguir algo que siempre está más allá y que finalmente nunca nos deja satisfechos y que tenemos que hacer seguir haciendo cosas para que por fin eso resulte, pero finalmente nunca nos llega a satisfacer del todo. Para explicarlo mejor, podríamos diseñarlo como si el hacer, digamos, del pequeño yo, el hacer adictivo, discurriera por una línea horizontal. Hago esto para conseguir otra cosa y luego hago otra cosa para conseguir otra cosa y me tengo que esforzar más y los resultados siempre están en otro sitio. Y el hacer creativo sería un hacer que brota de una línea vertical o de profundidad, de dentro hacia afuera, de arriba hacia abajo. Es un hacer en el que no busco otra cosa, sino que simplemente me surge del corazón y haga lo que haga, estará, digamos, impregnado del disfrute, del gozo y de la realización. No sé si Perfecto, queda clara sí. la diferencia. Sí, sí, claro que sí. Y mira, cómo las cosas a veces se van compaginando y no son casualidades, sino causalidades. Justamente reciente acabo yo de compartir una reflexión que me brotó precisamente estando yo haciendo alguna actividad que de repente dije, lo puedo hacer mejor. Y de ahí me surge esta idea de desde dónde lo voy a hacer. Justamente diste esa idea clave, que Vale. es lo que nosotros podemos utilizar como herramienta básica, desde Sí, dónde hago las cosas. eso es. Y esa misma energía que nosotros le impregnamos a las cosas que hacemos es la misma energía que se nos regresa. Por lo tanto, si yo empiezo, digamos, a hacer una charla como esta, ¿desde dónde la hago? Desde ese interés genuino de compartir estos puntos de vista que pueden enriquecer a las personas, que le pueden darle una percepción un poquito más abierta, que les invita a una reflexión, o desde el hecho de lo voy a hacer porque quiero generar contenido en mi página y punto, para que vean que sí publico. Eso es. Y hay una diferencia muy grande porque una te invita a la abundancia positiva y la otra te invita a la escasez, porque ¿desde dónde lo estás haciendo? Desde el hecho de tener algo, y ese Claro, tener algo para compartir es de no tengo nada, genero para tener. Y ahí exacto. estamos viendo una escasez. Y muchas veces así hacemos las cosas en nuestro día a día. Salimos a trabajar.
a adquirir todo aquello que me va a permitir conseguir alimentos y demás. ¿Y desde dónde estoy saliendo yo? Desde la idea de, tengo que trabajar para tener dinero, porque si no, no hay para comer al rato. Y entonces cuando salimos de casa con esa idea, vamos con esa energía y esa vibración. Lo estoy haciendo por obligación, por compromiso, por miedo a no tener alimentos. Y así nos va. Así Así nos va. generamos el resto de nuestras creaciones en el día con esa energía impregnada de negatividad. Y es lo que le entregamos a los demás. Y a veces no nos ponemos a pensar eso. Y les comparto rápidamente, una vez estaba yo escuchando a una personita que decía, yo soy abogada y la verdad es que cada que yo salía a mi trabajo no lo disfrutaba mucho, pero ganaba bien. Sin embargo, un día dije, me gusta esto del corte de cabello, de repente pues voy a poner ahí un pequeño, digamos, mueblecitos aptos para poder atender a la gente y voy a empezar a cortar cabello. Y dice, tan solo la manera en que empezó a contarlo, su semblante cambió. Y dice, me encanta ver cómo el cliente queda satisfecho. Y entonces me inspiro y corto y pongo mi musiquita y demás. Ahí está la diferencia de cuando haces desde el ser, desde tu esencia, de tu Totalmente, habilidad y creatividad. Y totalmente. obviamente como las personas detectan esta actitud suya servicial, pues ¿qué dicen? Yo regreso. Claro, Y así si la es. gente regresa, pues te va bien. Sigues Claro, teniendo clientes y sigues entrando dinero a tu bolsillo, a final de cuentas, ¿no? Y sería bueno que todos preguntáramos, lo que hacemos en casita, lo que hacemos en la escuela, lo que hacemos en el trabajo, ¿desde dónde lo hago? ¿Verdad? exacto. Sí, me parece muy, muy bonito lo que has contado y además muy importante porque, y es tan simple, es un poco la ley de la coherencia, ¿sabes? Si yo actúo o me muevo desde la sensación de escasez, no tengo, y actúo para tener, estoy en incoherencia. Pero si actúo desde la sensación de abundancia, es decir, tengo un tesoro que ofrecer, lo hago para disfrutar de ese tesoro y al mismo tiempo los demás, si yo estoy disfrutando, van a disfrutar también, ¿no? Entonces, naturalmente, desde la abundancia, ¿qué va a pasar? Pues la abundancia se extiende allí desde donde yo me muevo, eso es lo que va a ir sucediendo. Pero es que aunque no se manifestara inmediatamente en resultados, es tal la felicidad que supone el vivir desde ahí, que nos sentimos enseguida llenos, seguimos sintiéndonos abundantes, no tenemos que seguir esperando un resultado. Ineludiblemente va a llegar, nada nos va a faltar porque es la ley de la vida. Si tú vas con la vida cuida de ti, ineludiblemente. Es cuando nos subimos a esa mentalidad de carencia que reina, que está en contradicción con la abundancia de la vida y nos hace creer que somos seres carentes y necesitados, que todo se complica. Porque entonces empezamos a actuar desde ahí y por supuesto, si yo voy a actuar porque necesito, porque no tengo, porque me falta, porque busco, ¿qué voy a encontrar? Pues más de eso, más carencia, más necesidad, más insatisfacción, malestar, ¿verdad? Es Claro, coherencia, pero nos hemos acostumbrado a la incoherencia, a claro, la claro que sí. incoherencia. Y también sabes a qué nos hemos acostumbrado. Bueno, yo ahorita obviamente me encantaría saber tu opinión acerca de esto, pero tengo una percepción yo ahora diferente a la que antes tenía con respecto al ego, ¿no? Yo tengo esta noción de que generalmente nosotros lo tomamos como algo malo, ¿no? Como algo que solo me ataca, ¿no? Y a veces nosotros decimos, o más bien no identificamos qué actividades o qué emociones nacen desde el ego y que yo no sé interpretar, por lo tanto no lo puedo manejar a mi favor. Entonces caemos en esto del hacer en lugar del ser gracias al ego. Pero me parece muy importante compartirle a la gente, por lo menos desde mi percepción, desde mi punto de vista, ¿verdad? El ego es aquello que me permite ser en cuestión del yo, en cuestión del personaje, como bien lo dijiste.
El ego está impregnado de todas aquellas creencias que me hicieron tomar un rumbo, que me hicieron decidir a lo mejor inconsciente o conscientemente, lo que sea. Pero el ego se dice que es el yo, ¿no? Entonces, el ego formó el personaje que está aquí presente. Gracias al ego, yo estudié una carrera que, aunque haya sido impuesta por alguien más, me permitió conocer personas que ampliaron mi criterio. Me permitió tener ciertas fallas que me trajo como consecuencia un gran aprendizaje. Que si aprendí realmente de eso, lo apliqué, se convierte en sabiduría. El ego a lo mejor por miedo me hace accionar y ese accionar me permite conocer a otras personas en ese camino. Entonces, el ego es la creación de todo lo que yo puedo vivir en lo material, pero no lo sabemos utilizar a nuestro favor cuando dejamos que nos domine, cuando dejamos que los miedos se impregnen y me hagan a mí siempre avanzar desde el miedo, siempre avanzar desde la carencia o desde la envidia o desde la ira, en lugar de reconocer que solo es una herramienta para que yo me pueda fortalecer y en base a la experiencia vivida, yo ahora pueda ver la moneda del otro lado y entonces diga, ah, ok, por ahí no va el asunto. Hay otro camino, hay otra perspectiva. Y siento yo que viéndolo desde esa perspectiva, entonces ya no nos peleamos con el yo, porque si bien decimos que el yo soy es una completud, el yo es este personaje y el soy es mi ser, es mi esencia. El yo soy es una unión de los dos. Y a veces nos perdemos en esta idea del querer pelear con el ego, en lugar de comprenderlo y utilizarlo como una herramienta para seguir creciendo. ¿Qué opinas tú acerca de eso? ¿Cuál es tu perspectiva con respecto al ego, Dora? Vale. Evidentemente, para manejarnos en este planeta, en el mundo de la forma, necesitamos sabernos mover con el mundo de la forma, movernos con el cuerpo, movernos con todo lo que este mundo nos ofrece y en el que estamos aquí para reconocer lo que realmente somos sin confundirnos con esos papeles que representamos. Entonces, el ego lo que pasa es que al habernos identificado con él, el ego es un pensamiento, es una forma de pensar personal, restringida, que dice yo estoy aquí separado de la vida y necesito defenderme de la vida, luchar por ganarme algo. Y toda su forma de pensar es personal. No siente su unidad con la totalidad, que es la esencia de lo que somos, es la esencia del universo. No la siente. Entonces, desde esa mentalidad de separación, genera mucho sufrimiento. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho miedo, se culpabiliza mucho, se exige a sí mismo para conseguir sentirse más de lo que se siente, ya que en el fondo se siente muy chiquitito y despliega unas enormes parafernalias para conseguir aparentemente ser algo más. Piensa constantemente, se hace mucho sufrir. Claro, desde esa mentalidad se sufre mucho cuando nos identificamos con ella. Entonces, ese sufrimiento es el que precisamente nos puede ir llevando, si lo aceptamos, a darnos cuenta de que no es una mentalidad correcta la de la separación. Es una mentalidad artificiosa y que nos constriñe nuestra naturaleza amplia, creativa y amorosa al identificarnos con ella. Es lo único que necesitamos realmente darnos cuenta, porque al darnos cuenta podemos comprenderlo, es una idea equívoca, podemos incluso abrazarlo, es una idea también de supervivencia muy antigua que nos ha hecho luchar por lo nuestro para sobrevivir en un universo que considerábamos amenazador. Es como una vieja mentalidad que dice, el universo es horroroso, tienes que luchar, tienes que defenderte, como una vieja abuelita, le digo yo, le llamo yo a veces, ¿no? Entonces, en el fondo su tarea es, partiendo de una idea errónea, querernos proteger con todo tipo de temores, de constricciones, de defensas. Y desde ahí es disfuncional. Y desde ahí nos hace sufrir. Y desde ahí necesitamos verlo, sentir el malestar que nos genera, aprender a procesar todo eso, observar que es erróneo y simplemente soltar
la identificación con él. A él no le podemos hacer nada porque en el fondo es irreal, es una irrealidad, es un cuento que nos hemos contado. Yo soy un señor aquí pequeñito que tengo que ganarme como pueda la vida. No necesitamos destruirlo porque en sí es una idea falsa. Entonces, una vez que ya no nos identificamos con él y que vamos comprendiendo que no somos él, sino que somos pura creatividad y pura amplitud, para movernos en este planeta ya no nos vamos a mover desde él, sino que nos vamos a mover utilizando todo lo que hemos aprendido también con él desde otra dimensión mucho más profunda. Vamos a seguir aprendiendo en muchos sitios, vamos a seguir desarrollando actividades, pero ya no desde esa sensación de separación, sino desde nuestros dones, desde nuestros talentos, que él en su mentalidad cerrada se las apropió como algo mío y de nadie más. Y desde nuestra conciencia de lo que somos, esos mismos dones, esos talentos, esas capacidades, sabemos que no son personales, sino que pertenecen a la vida y a la vida profunda que somos, a la totalidad, y podemos ofrecerlas desde ahí. Entonces, aprendemos desde el ego, pero en realidad no es el ego el que nos hace aprender, es nuestra inteligencia profunda, que luego es apropiada por el ego. Entonces, no sé, así, esa es la perspectiva con la que yo lo veo. Sí, sí, perfecto, totalmente de acuerdo. Claro que sí, me agrada mucho eso. Y pues, bueno, algo aparte de esto que a mí me gustaría que nos compartieras, si fueras tan amable, ¿cómo nace este libro del hacer al ser? ¿Cómo nace? Si quisieras contarnos un poquito esta Sí, historia. claro. El libro del hacer al ser es un poco el reflejo de lo que fue mi vida durante mucho tiempo. Una forma, yo siempre he escrito desde muy pequeñita para intentar entenderme, porque yo no entendía nada de este mundo. Me parecía, lo que yo sentía por dentro y lo que yo vivía en este mundo me parecía tan antagónico que yo estaba siempre hecha un lío. Entonces yo escribía mucho para entenderme. Y, y me daba cuenta de que mi vida estaba consistiendo desde muy chiquita en tratar de validarme a través de mi hacer. Tratar de validarme a través de mi hacer cosas, intentar cosas una y otra vez, fracasar, regañarme, exigirme, arrepentirme, venga, otra vez. Entonces era como si en mi mente, como en muchas mentes, hubiera una voz que estuviera siempre jaleándome, mm, forzándome, exigiéndome a la acción para por fin yo poder ser alguien que sin esa acción nunca llegaría a ser. Entonces, eso lo podemos traducir por todo tipo de acciones, todo tipo de acciones, todo tipo de cosas que yo iba emprendiendo en la vida, desde las más físicas a las más espirituales, incluso. Hay que hacer tantas cosas, hay que tal, porque lo tienes que conseguir y luego no lo has conseguido todavía. Entonces es muy doloroso vivir desde esa conciencia de que no eres y que a través de tu hacer, del tipo que sea, conseguirás por fin ser alguien. Entonces, eso es un fracaso gigante. Y me fracasó tantas veces y me dolió tantas veces y me hizo tanto daño que yo iba escribiendo hasta que un día decidí que quizá a más seres humanos les podría ser útil eh, mirar eso en sí mismos, porque yo también veía mucho sufrimiento a mi alrededor y veía que se parecía quizá mucho al mío. Así que fue tomando forma de libro y fue también eh, provocado porque eh, en distintos momentos de mi vida, desde muy jovencita, he tenido grandes como atisbos o comprensiones de que eso que yo me estaba, con lo que yo me estaba identificando, ese personaje hacedor de cosas para conseguir otras, podía caerse en pedazos, podía dejar de estar vigente y de regir mi vida. En distintos momentos de mi vida he podido conectar con eso que realmente soy, eso que realmente somos, esa verdadera naturaleza radiante, viva,
pura belleza, pura radiación, pura amplitud, puro amor, que no necesita conseguirlo, validarlo ni demostrarlo, sino que ya es. Entonces, algunas de estas experiencias, desde el principio del libro, voy expresando. Por ejemplo, la primera fue cuando descubrí el mundo de la respiración y la conciencia de la vida en mi cuerpo, ¿no? Cómo me sentí tan llena de vitalidad, tan llena de amor por la vida, ¿no? Que no podía contenerme, ¿no? Durante todo ese periodo en que hubo este contacto, toda esa mentalidad hacedora desapareció de un plumazo. Todo era fácil, todo era simple, todo era fluido, todo era maravilloso, simplemente porque podía acceder a esa vitalidad dentro de mí, ese amor que naturalmente me guiaba, sin tener que estar recurriendo a los consejos de esa mente egoica que me forzaba a intentarlo, y que me ponía trabas y me ponía condiciones y me juzgaba de lo mal que lo había hecho, ¿no? Me di cuenta de que existía otra manera de vivir, muchísimo más verdadera, más real, y que se me había pasado por alto porque no veía en mi vida muchos ejemplos o que me inspiraran esa otra posibilidad, pero amaneció en mí, ya era innegable. Y desde que yo descubrí aquello, mi vida cambió de tono, fue otra cosa, ya no podía seguir viviendo como antes, aunque a veces he podido olvidarme, he podido dejarlo un poquito adormecido porque había muchas cosas que procesar, pero esa vivencia sigue aquí recordándome, hay otra manera de vivir. No tienes que hacer nada para ser quien eres, ya lo eres. El simple hecho de ser, de estar viva, de ser una expresión viva de la vida, ya es suficiente, es todo. Si la vida me tiene aquí es porque soy valiosa para ella, porque soy ella. No lo tengo que demostrar. Claro. No sé. Sí, qué bonito, qué bonito. Y de verdad, a veces las personas cuando escuchamos que alguien ha dado ese salto cuántico, decimos, no, eso está muy lejos para mí, eso realmente le pasa a algunas personas especiales, ¿no? Y es precisamente porque no prestamos atención a lo que realmente hay dentro de uno. Y de igual manera, bueno, para los que estén viendo este video que todavía no me conozcan bien, bueno, pues también he escrito 3 libros que les he llamado Saga Samadhi, y en esos libros también tengo yo reflejado a aquellas vivencias, porque tengo entendido que las personas a veces aprendemos todavía más cuando nos cuentan una historia, ¿no? A cuando nos dejan pura teoría y que a veces con tecnicismos que no comprendemos. A través también de historias me nació a mí el compartir estas vivencias en donde a veces nosotros creemos que la vida es tan injusta que nosotros agarramos el papel de víctima, ¿no? Y empezamos a repartir culpas a todos, menos a mí, sin darnos cuenta que es precisamente mi creación la que me ha mantenido encerrado en una pequeña cárcel y que no me doy cuenta de eso. Entonces, cuando empiezo a compartir yo historias, me acordé mucho cuando tú dices, a lo mejor otras personas pueden estar pasando lo mismo. Las primeras personas que leyeron el libro me dijeron, oye, me identifico mucho con esto, deberías de compartirlo, deberías promocionarlo, porque mira esto, el otro y aquello. Es que todos estamos finalmente perdidos en las creaciones del ego. Es que a final de cuentas todos creemos que la vida está sucediendo y me agarra como un títere sin darnos cuenta. Y es nuestra mente colectiva la que está creando todas las situaciones allá afuera, y que cuando nos volvemos conscientes, entonces empezamos en este fluir de la vida, pero ya de manera armoniosa, en el que si bien el cosmos es un océano de frecuencias en los que para que yo pueda entrar en resonancia necesito moverme con ellas. Es muy diferente a cuando yo dejo que sus olas me golpeen, ¿no? Cuando estoy en este sentido de a mí me hace todo mundo.
cuando entramos en esa conciencia de yo también soy creadora de lo que sucede, entonces esas olas ya no me agarran desprevenida. Entonces cuando llegan esas olas yo puedo fluir con ellas. Y es en donde se dice que nosotros nos dejamos llevar por la vida. Este libro del efecto o el experimento rendición me lo dejó muy claro. Cuando uno se presta uno a las resistencias, cuando uno finalmente actúa desde el amor y no desde el miedo, entonces las puertas se abren. Y a veces nosotros nos desesperamos en el hecho de no sucede nada. Recordemos que llevamos, al menos yo, 38 años de mi vida con un paradigma que obviamente no puedo reconfigurar de una hora a la otra. Es un proceso. Pero sí, cuando se da un salto cuántico, te permite ver el lado contrario de la moneda. Y al menos esa percepción te abre caminos a un proceso que lleva su tiempo de gestación. ¿No te parece? A veces ahí como que nosotros podemos decir, no sucede nada. Esto de que existen leyes universales y demás es pura mentira, porque no pasa nada. No, pues es que toma en cuenta que llevas muchos años, más la información genética en tu ADN, más lo que le enseñaron a tus padres que te heredaron, más lo que la sociedad y los sistemas te impregnan. Es empezar a reconfigurar todas esas creencias y paradigmas. Entonces, gente bonita, no se desesperen. Es cuestión de autoanalizarse, es cuestión también de fe, y fe no me refiero a la que mucha gente pudiera confundir con la religión. Fe, considero yo, es simplemente esa convicción de que algo va a suceder, aunque no lo estés viendo ahora. Ujú. Yo añadiría también que reconfigurar, esa reconfiguración de la que hablas, la pequeña mente no la puede hacer porque ella misma es la que ha La que ha configurado creado. ese Ujú. sistema de pensamiento. Y como decía Albert Einstein, ningún problema puede ser resuelto desde Es el el mismo nivel mismo, de conciencia en que se creó. Es decir, claro. sería demasiado trabajoso y abocado al fracaso que una mente que se ha creído a sí misma separada y ha generado un sistema de pensamiento de separación pudiera reconfigurar eso, porque desde la sensación de separación, desde la falsa creencia en ella, es imposible porque no Sí, es claro. real, no existe eso en el universo. Entonces, es demasiada tarea, ¿no? Ni siquiera tenemos que pretenderlo. Más bien, y para mí siempre ha sido la clave, se trata de recurrir a esa otra instancia Ujú. a la que Albert Einstein se refiere, a la que tú te aludes como salto cuántico, que no es algo que podemos nosotros hacer, sino que eso es la vida que somos. Eso no es Ujú. que lo tengamos que hacer, eso es lo que hay, eso es lo único real que existe. De ahí venimos, de ahí nacemos, todo lo que existe en este universo brota de ahí, cada una de nuestras respiraciones brota de ahí, cada uno de nuestros gestos brota de ahí. Y es lo único real, pero nosotros, al habernos fugado a nuestra mente, nos hemos construido una peliculilla que nos hemos creído de separación totalmente disfuncional y vivimos contándonos historias disfuncionales. Al hacer eso, hemos como, nos da la sensación que no es real de habernos separado de esa vida de la que siempre formamos parte, en la que siempre estamos sostenidos, en la que siempre somos respirados, en la que siempre somos vividos. Está aquí. Entonces, la cuestión no es a ver qué hacemos con esto, sino más bien, si yo me he montado esto es porque en algún momento me he creído separada de esta gran vida, de este gran océano. Entonces, voy a simplemente dejar de nutrir todo eso y naturalmente, voy a empezar a conectar con la vida, con lo que es, con lo que está aquí y ahora. Porque este sistema de pensamiento, su característica es, está siempre dando vueltas a lo que pasará, a lo que pasó, haciendo teorías, pero nunca está conectado con lo que es aquí, ahora, Ahora sí. presente, con esta respiración, con este gesto, con esta mirada, con este peso que estoy cogiendo. No, ella está en otro sitio, con lo cual hay un salto.
Cuando venimos y aprendemos la simplicidad de simplemente ser con lo que es, no juzgar lo que es, vivirnos incluso en los momentos más dolorosos o difíciles como puras expresiones de vida, de la vida misma, que están ahí para ser vividas, para ser abrazadas, para ser para ellas pues ese océano en el que de vez en cuando se levantan olas, como tú dices, ¿no? Hay olas de emoción, hay olas de sensación, hay olas de pensamiento, hay olas de situaciones. Sí, claro, eso es inevitable. Eso va a estar siempre ahí. Pero, ¿desde dónde vamos a vivir eso? ¿Racionalizándolo y evitándolo, rechazándolo? No, 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 no. Hay otra manera. Y la otra manera es unirnos a esa vida que lo acepta todo, que lo respira todo, que lo abraza todo y que no juzga nada. Y que no cree que lo que está pasando aquí por el simple hecho de que no sea rimbombante o brillante no merece la pena. O que porque aquí lo que haya sean expresiones de dolor o de tristeza o de angustia, eso hay que abandonarlo, sino más bien aprender a abrazarlo, a vivirlo, a sentirlo, a respirarlo, como hace la vida. Y ahí nos conectamos con la vida. Al hacer eso, nos conectamos con la vida y ya estamos en el océano, ya estamos aquí, del lugar del que nunca en realidad nos hemos separado, pero nos lo ha Exacto. parecido. Exacto, sí, bien lo dice, ¿no? Creo que en un curso de milagros, cuando dice nada irreal existe y nada real puede ser amenazado, en esto radica la paz de Dios, es Eso es. precisamente lo que tú estás diciendo. Todo esto es un holograma, solo que nos cuesta trabajo poder comprenderlo. Desde que esta mente única se proyectó para poder experimentarse, pues nos identificamos totalmente con el cuerpo. Se nos ha olvidado la verdadera esencia de la que nosotros nacimos. Entonces, es ahí en donde nos perdemos generalmente en la identificación únicamente de esta presentación mía que es la densa, digámoslo así. Y me parece muy bonito esto que recalcas y lo vuelvo a mencionar yo. No nos hemos ido realmente de ningún lugar. Seguimos perteneciendo a esa esencia divina, solo que la mente nos dicta que es una deidad superior a mí, a la que yo me refiero como Dios, no sé, alguien más del universo, alguien más, Alá, Yahvé, lo que sea. Pero lo sentimos como que es algo que muy arriba, muy inalcanzable, yo Demasiado, no, ajá. demasiado inalcanzable. Y ahí de repente es en donde no nos creemos que somos dioses, como decía Jesús. Sois Exacto. dioses, pero lo habéis olvidado. Dioses y además muy vivos, ¿sabes? No, no dioses pensantes, sino dioses vivos, con un corazón inmenso y de tanto pensar se nos, se nos va toda la energía en la mente y no experimentamos esa vida divina, esa experiencia de amor que somos, porque estamos siempre pensando y es un desgaste tan grande que luego la vida se queda abandonada. Por eso siempre me encanta recalcar la necesidad de volver a la vida, aquí, ahora, vivir la vida, sentirla, dejarnos mover por ella, no rechazar nada para buscar No, mejores paraísos, mejores momentos, mejores triunfos. No, claro. si este momento no es pleno, si este momento no está lleno de mi propia vida, ¿qué voy a encontrar en otro momento? De nuevo la coherencia. ¿A dónde voy a buscar algo mejor si esto no lo considero ya la perfecta manera que la vida me está ofreciendo para que yo me encuentre con la vida? ¿Dónde Ujú. la voy a encontrar si no es aquí? Es que no tiene sentido, es una locura que nos hemos creído. Bueno, pero a final de cuentas, habrá quienes esta locura les haya permitido experimentar todavía más aquello que su alma requería. Bueno, pues es un placer realmente estar conversando contigo, Dora. Yo creo que nos podríamos seguir así. Habría muchísima información que compartir, pero pues bueno, es poco a poco. Yo de verdad agradezco mucho este encuentro
pues a las personas que nos están viendo, si quisieras compartirles tus redes sociales, donde pueden encontrarte. De igual manera voy a dejarlo yo en la descripción del video para que pues sigan enriqueciéndose de todas estas reflexiones que de repente tú compartes, que de repente yo también comparto de todo corazón. ¿Dónde pueden encontrarte, Dora? Pues yo tengo una página web, doragil.com. Tengo también un canal en YouTube con el mismo nombre, Dora Gil. Estoy en Facebook y también en Instagram. Y ahí es fácil encontrarme como Dora Gil. Perfecto, muy bien. Y de igual manera, pues, mi página web, www.diana-mediozaira.com. De igual manera, en las redes como Diana Zaira, tanto Facebook como Instagram. Y pues, bueno, constantemente estamos dejando ambas contenido que pudiera ayudarte de alguna manera si resuena contigo, ¿verdad? Sabemos que todo el mundo tenemos un proceso diferente en el volvernos a incluir en esta conciencia del todo. Y pues bueno, si quisieras tú dejar algún último mensaje, agregar algo, Dora, yo de mi parte agradezco muchísimo tu participación, agradezco muchísimo a las personas que pues están viendo este video. Les recuerdo que si en algo consideran que puede ser benéfico compartir, por favor compartan este video, déjenos sus comentarios, déjenos su panita, su pulgarcito arriba. Y Dora, ¿algún mensaje final? Bueno, sobre todo agradecerte, Diana, este encuentro y esta oportunidad tan hermosa de compartir contigo y con todos. Eso por supuesto. Y bueno, no, creo que lo esencial, lo que ha surgido ha sido perfecto. Simplemente recalcar un poquito lo que siempre es fundamental para mí, volver a la vida. Volver a la vida requiere aceptar un aquietamiento, porque esta actividad en la que vivimos involucrados nos lleva de una manera muy loca siempre hacia otro sitio, y si no nos familiarizamos un poco con la quietud, con el silencio, con ese contacto íntimo con nuestra vida, no podemos acceder a esa gran vida que somos, profunda, bella, chispeante, porque estamos siempre invirtiendo demasiada actividad en nuestros haceres y en nuestro pensar. También decir que cada domingo en YouTube a las 8 de la tarde ofrezco meditación para todo el que quiera unirse mañana. Nos vamos a Nos vamos a Muy bien, muchas Pues gracias, Diana. muchísimas gracias. Entonces, gracias a ustedes también. Esto fue del hacer al ser, la importancia del ser con Dora Gil y con Diana Zaira. Dora, autora del libro del hacer al ser. Diana Zaira, autora de la saga Samari. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo video. Muchas Chao. gracias.